Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a Somos Debate, nuestra entrega de cada miércoles aquí en la pantalla de Somos Santa Fe. Bueno, esta noche con una propuesta muy especial. Saben todos ustedes que esta es una semana particular, ha sido una semana corta, una semana caracterizada por muchos hechos importantes. El 1 de mayo, tradicionalmente en la provincia de Santa Fe, es una fecha importante, más allá del Día de la Constitución Nacional, es el día en el cual comienza el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura santafesina, con todo lo que ello implica. Pero además hemos tenido en esta semana una serie de acontecimientos también importantes que pasan por todo el recuerdo de lo acontecido en Malvinas. No podemos soslayar tampoco lo que ha sido el aniversario de una de las tragedias más grandes que ha vivido Santa Fe hace 15 años, como fue la inundación de 2003, hechos que han marcado la historia en la semana que estamos dejando atrás, ¿no? Y lógicamente todo esto en el balance de un fin de semana extendido que hemos tenido, sumado a una semana corta que estamos transitando, que ya transitamos, bueno, todo esto es un ingrediente propicio como para avanzar en el tratamiento de diversos temas. Hablábamos del inicio del periodo de sesiones ordinarias de la legislatura santafesina. El gobernador ha estado en el Palacio Legislativo, se ha constituido la Asamblea Legislativa, ha escuchado su mensaje con muchos temas. Y de eso vamos a hablar. Vamos a recibir a nuestro primer invitado de esta noche, diputado provincial Luis Rubeo. ¿Cómo está, Rubeo? ¿Cómo le va? Gracias por invitarme. Gracias por estar esta noche con nosotros, por su tiempo, fundamentalmente. No, al contrario. Para mí es un gusto, me puedo comunicar con su televidente, que no es muy frecuente, así que se ha muchísimo trabajado gusto. Muchísimo a nivel legislativo y la idea es compartir algunos de los temas, ¿no? Ha terminado el periodo extraordinario, está muy bien que los proyectos del Ejecutivo hayan sido tratados, hayan sido despachados, pero ahora llega el momento de los legisladores. El proceso ordinario. Llega el momento de los procesos en los cuales los legisladores presentan sus proyectos, sus iniciativas. Bueno, ante todo, ¿cómo vio el mensaje del gobernador el día 1 de mayo? Mire, yo se lo comentaba a algunos colegas suyos. La verdad que de los 3 discursos que yo escuché del señor gobernador, le diría que me parece que fue el de menor calidad. Yo le diría que fue un discurso que no estuvo a lo mejor al nivel de la expectativa que se había generado, porque había una expectativa que estaba vinculada al tema tarifario, que a lo mejor se pensaba que iba a haber algún anuncio, el proyecto de reforma de la Constitución del gobernador, una serie de cuestiones que se pensaban que iban a ser tratadas mucho más a fondo. Y la verdad que no sucedió esto, salvo el tema de la seguridad, donde hay alguna propuesta que tendremos que debatir. Después yo creo que fue un discurso regular para abajo. Ha quedado planteado, entre otros temas, bueno, hubo muchos tópicos que el gobernador tocó en la enumeración que hizo respecto de los temas importantes, ¿no? Bueno, el tema de la reforma constitucional es un tema que en la provincia de Santa Fe ha sobrevolado en los últimos tiempos, lo ha instalado el Poder Ejecutivo. Y bueno, ¿y cómo ven ustedes este tema de la reforma constitucional o de la necesidad de la reforma constitucional? No, mire, nosotros somos reformistas y estamos totalmente de acuerdo que tenemos que avanzar en un proceso de reforma de la Constitución, pero por eso hemos presentado un proyecto alternativo. Nosotros tenemos un proyecto distinto al del gobernador, porque estamos en el absoluto convencimiento, y esto lo digo conociendo la legislatura, conociendo a los actores, de que es casi imposible de que saque a la voluntad de la reforma tal cual lo mandó el gobernador en el mensaje que remitió a la Cámara de Diputados. Primero porque hay una serie de cuestiones que hacen prácticamente de imposible aplicación. O sea, pensar que nosotros vamos a reformar la Constitución de Santa Fe en 40 días, con lo que esto significa, con los derechos que debemos incorporar, ambientales, de consumidor, con los estatutos que tenemos que generar, como puede ser el tema del Consejo de la Magistratura. Hay una determinada cantidad de cuestiones que no creo que se puedan abordar seriamente en 40 días. Por eso nosotros presentamos un proyecto alternativo. Y en ese proyecto alternativo, además, nosotros reivindicamos el mecanismo de selección, porque el mecanismo de selección que plantea el gobernador es suprimiendo la interna abierta, obligatoria y simultánea, o sea, el proceso electoral que tiene la provincia. Y es de imposible aplicación. Yo no sé cómo hacen los otros partidos políticos, pero le digo que en el justicialismo tratar de llegar a una lista de consenso es de viabilidad imposible. ¿Pero por qué se hace esto? Porque hay una necesidad del gobernador que está planteada a 2 cuestiones. A la necesidad de que se habilite la posibilidad de reelección del gobernador,
pero además de que la convención habilite la posibilidad que él pueda ser reelecto. Y ese germen de la reelección es el que conspira con la posibilidad de tener los acuerdos y los consensos necesarios. ¿Qué leen ustedes cuando el gobernador dice, no es mi preocupación o no ha sido mi preocupación el tema de la reelección? ¿Qué es lo que leen ustedes? No solamente lo que uno lee, sino lo que uno sabe, de que hay vocación de este gobernador, de que si lo habilita una futura convención constituyente, quiere tener la posibilidad de presentarse para un nuevo mandato. Y esto hace que empiecen a jugar los sectores, que empiecen a jugar los intereses, y eso hace que la posibilidad de reforma termine conspirando en que no se lleve adelante. Y por eso nosotros hemos presentado un proyecto alternativo, porque la preocupación que tenemos y que tengo personalmente es de que este gobernador, que ha puesto un énfasis notable en lo que significa la modificación de la Constitución y que hay consensos para hacerlo, no decaiga esa misma intensidad cuando la posibilidad de la reforma, tal cual la ha planteado él en su proyecto, fracase. Por eso nosotros estamos presentando un proyecto alternativo, pero no solamente que está vinculado al método, sino en la fecha de elección. Nosotros estamos diciendo que la fecha de elección tiene que ser la próxima elección de gobernador de la provincia, que tiene que juntarse con la próxima elección para que además, como nadie sabe quién va a ser el futuro gobernador, esto le da garantía y transparencia de que no hay ninguna intencionalidad política, se puede llevar con absoluta facilidad. El sistema de internas abiertas, los santafesinos lo han adoptado y yo creo que es un sistema, que el de la boleta única, que ha venido para quedarse, entonces se puede llevar adelante sin ningún tipo de inconveniente. Pero para que no quede solamente en la idea de que se elijan los convencionales, nosotros lo que hemos hecho es fijar una fecha cierta para que la convención se reúna. Y decimos que el 1 de marzo del año 2020 esa convención tiene que estar sesionando, lo tiene que hacer por 120 días, con una prórroga exclusivamente de la mitad, o sea que podemos llegar hasta 180 días, o sea 6 meses, que ese sí nos parece que puede ser un tiempo prudencial para que se analicen todas las problemáticas que hay que incorporar en una futura reforma. Ustedes están cuestionando si por un lado la oportunidad y por el otro lado la esencia del proyecto, las dos cosas. La oportunidad, la esencia, el mecanismo de selección e inclusive los tópicos a tratar por el contenido que tiene la necesidad de la reforma. Nosotros, por ejemplo, en el mecanismo de elección lo estamos planteando que queremos que sea con el próximo gobernador. En el mecanismo de selección de los convencionales, no nos parece que haya que elegir a todos los convencionales por distrito único. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los convencionales van a terminar siendo de las grandes ciudades, van a ser de los grandes centros urbanos y el interior no se va a ver representado. Nosotros proponemos un método alternativo. Decimos que se elijan 2 legisladores por departamento, eso daría la suma de 38, para llegar a 69, que es la cantidad de convencionales que tenemos, tendría que hacerse por el sistema DON. Ahora, dentro de esos 2 que elegimos por departamento, usted se preguntará ¿por qué 2? Porque queremos que se respete la ley de paridad, de que efectivamente se empiece a llevar adelante en la provincia, y esto nos va a dar una buena cantidad de convencionales que además van a poder representar a los territorios, que esto es lo que nosotros tenemos que garantizar, porque esa Constitución, que tiene que ser para las futuras décadas, que tiene que establecer lineamientos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, tiene que tener la posibilidad de que todo el espectro provincial esté representado. Y a nosotros nos parece que esta es una manera genuina. Y después ponemos algunas cuestiones que las dividimos en 3 etapas. Las cuestiones que nosotros creemos que sí o sí deben tratar los convencionales, vinculados a la autonomía de los municipios, al prolongamiento del mandato de los convencionales, de los presidentes comunales, lo que está vinculado al rol del Consejo de la Magistratura que tenga jerarquía constitucional. Después planteamos las cuestiones que están vinculadas a los contenidos que sí los dejamos librados a que sea facultad de los convencionales. La reelección o no del gobernador y el vice, el tiempo de mandato, qué rol queremos para el para la Defensoría del Pueblo, qué pensamos con los mecanismos de democracia semidirecta, como puede ser la consulta popular, lo que tiene que ser la posibilidad de un plebiscito. Todas estas cuestiones las dejamos libradas a la suerte de los convencionales. Y hay una tercera etapa que nosotros planteamos en otro proyecto que nos parece que no tiene que ser tratado y que tiene que mantenerse con vigencia. Son 3 cuestiones centrales. La primera, que el gobernador no pueda gobernar por decreto, que mantenga las representatividades de los 3 poderes. La segunda, que no quite ningún tipo de facultades ni al Poder Legislativo ni al Poder Judicial. Y la tercera cuestión, nosotros reivindicamos el sistema bicameral. Nos parece que hay que mantener la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores por esta cuestión de las representaciones territoriales. Estas son las principales diferencias que nosotros tenemos con el gobernador y creemos que pueden ser absolutamente perfectibles, que se le podrán agregar o quitar, pero hacen de dar la posibilidad de que la Cámara este año se manifieste en la necesidad de la reforma, que es lo que todos queremos y lo que el señor gobernador quiere, pero con una posibilidad de que sea a partir del próximo mandato. Y entonces le estamos sacando cualquier tipo de connotación particular. No hay ningún interés particular.
Y esta es la preocupación que yo le decía recién en la respuesta. No va a ser cosa que los que hoy ponen una gran vocación reformista y que tienen una pasión notable por la reforma, una vez de que no logren su objetivo, esa pasión decaiga y el proyecto termine cajoneado en la Cámara de Diputados. Rubeo, el gobernador ayer se refirió a un tema, dejando de lado ya la cuestión de la reforma, sobre la cual usted se ha explayado, dejó un tema que también generó polémica en algunos sectores políticos, como es el tema del narcomenudeo, ¿no? Habló de llevar a la justicia provincial algunos temas vinculados con el narcomenudeo, fundamentalmente la comercialización de droga a través de los, denominados distribuidores minoristas, ¿no? Lo cual generó algunas rispideces y algunas respuestas desde otros bloques políticos. ¿Cuál es la posición del justicialismo? Mire, la verdad que es un tema controvertido. Es tan controvertido que el propio gobernador, cuando era senador, no lo votó. Digo, este es un tema que tiene que quedar claro, o sea, tema tan controvertido y tan difícil de poder opinar, porque usted tiene, como dicen los abogados, la mitad de la biblioteca favorece para una cuestión y la otra mitad para la otra. A mí me hubiese gustado de que eso que anunció el gobernador ayer, que dijo que va a elevar a la Cámara una serie de sugerencias, más que sugerencias hubieran sido un mensaje, porque el periodo de ordinaria empezó ayer, pero también terminó ayer. Podían haberse mandado un mensaje del gobernador y habilitarlo a tratamiento en extraordinaria y ya se podía haber debatido. Sí, habrá que analizar cuáles son las reformas, qué es lo que se puede hacer. Si esto beneficia a una mejor aplicación de lo que significa la garantía de los ciudadanos de tener mejor seguridad, no habrá ningún inconveniente en aplicarla. Pero me parece que tienen que empezar a ordenar hasta el propio bloque oficialista, porque esto en la Cámara de Diputados hace más de 2 años que se viene debatiendo, y yo que pertenezco a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se debate este tema, es un tema que está altamente cuestionado, inclusive hasta por legisladores del propio oficialismo. Y vuelvo a reiterar, este fue un proyecto que fue impulsado por el senador Enrico, que cuando el actual gobernador era senador, no lo votó. Otro tema realmente complejo. Bueno, usted vive en Rosario, debe saber más que nadie, ¿no? Cómo se está viviendo esta situación en Rosario. El tema de inseguridad es un tema que genera una gran preocupación en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Ciudades que no tenían delito prácticamente, hoy están en vilo, están en ascuas, sí, con situaciones de inseguridad muy, muy delicadas. Y el tema de la inseguridad es un tema de una enorme complejidad. El rol de la policía, el rol del Poder Judicial, la legislación vigente, la situación del servicio penitenciario. Es decir, hay un ajedrez complejo ahí en el control de este tema. ¿Cómo se llega a neutralizar un poco la acción del delito en la provincia? Mira, a mí me parece que el abordaje tal cual usted lo plantea tiene que ser integral. Pero además a esa descripción de que usted hacía yo le agregaría otros componentes que están vinculados a la contención social que hay que dar, a los polos de desarrollo que nosotros tenemos que generar para contener empleo, para que no haya sectores que sigan engordando la marginalidad, al proceso educativo que tiene que ser tomado como una política de Estado y que tiene que ser llevado adelante, que es una inversión a largo plazo y que seguramente los niveles de igualdad y los niveles de educación que nosotros podamos adquirir nos van a permitir de que tengamos una herramienta mucho más pareja y mucho más justa en el desarrollo de una sociedad. Para eso se hace indispensable sacarlo de la lucha y la discusión política, tanto del oficialismo como parte de la oposición. Yo quiero ser a veces en algunos temas muy cuidadoso con ese tema y creo que hay que fijarlo como una política de Estado, donde independientemente de que aquel que gobierne tiene que llevar además políticas sostenidas en el tiempo, porque nadie tiene una receta mágica, nadie va a salir en 15 minutos. Ahora, hay que decir de que este gobierno ya lleva 10 años en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Cuando algunos de nosotros, y yo que tengo la posibilidad de estar en esta legislatura de hace un tiempo, le decíamos al exgobernador Wiener de que este era un problema de bandas que se estaban disputando el control de los territorios, en aquella época se nos contestaba que eran problemas entre vecinos que terminaban en ajuste de cuentas. O sea, se minimizaba el problema, se lo dejaba de lado y esto fue dándole a las determinadas bandas, muchas de ellas del sur de la provincia, un nivel de operatividad, la verdad que temible. Porque el nivel de impunidad con el que gozan hace pensar de que tienen que tener connivencia también con algunos sectores de la fuerza policial. No casualmente hemos tenido tantos problemas con la fuerza, ¿no es cierto? Llama la atención el poder de fuego que tienen algunos grupos y más allá de eso, inclusive en algunos casos con una logística y un equipamiento que supera a la fuerza de seguridad. No en balde se ha convocado a fuerzas federales también para colaborar en esta lucha contra el delito, ¿no? Mire, ayer el gobernador cuando se dirigía a las cámaras, a mí me hubiera gustado de que hubiera puesto una mayor vehemencia en lo que significa el reclamo a lo que necesitamos del gobierno nacional. ¿Y nosotros qué necesitamos del gobierno nacional?
porque después vamos a tocar un temita que es el de las tarifas, antes que terminemos, porque le quiero dejar un párrafo de eso, pero nosotros necesitamos del gobierno nacional mayor cantidad de jueces federales, mayor cantidad de fiscales, una mejor coordinación entre las fuerzas federales y las provinciales para que podamos llevar adelante operativos de que sean efectivos en lo que significa el control del delito. Nosotros tenemos 890 kilómetros de costa sobre uno de los ríos más caudalosos del mundo, que todos suponen de que esa es una vía de acceso a muchísimas cosas, y allí necesitamos a lo mejor la presencia mayor de las fuerzas federales, y creo que el gobernador ahí no tuvo una vehemencia en el reclamo. Porque así como dijo que adhería a las políticas nacionales en la quita de subsidio para el tema de la energía, también tenía que haberle reclamado al gobierno nacional alguna cuestión de este tipo, y la verdad que no se hizo. Así que el tema de la seguridad es un tema altamente preocupante, que está instalado en toda la bota, porque usted, y yo le garantizo que yo la recorro, Santa Fe, usted va al norte de la provincia, y estábamos hace 20 y pico días atrás en Florencia hablando con el intendente, el primer tema que salta es el tema de la inseguridad, y el segundo es el problema del desempleo, que está creciendo notablemente también en la provincia por falta de política. Ese desempleo también contribuye al delito, porque expulsa gente a la marginalidad. Y la marginalidad tiene una determinada cantidad de componentes. En ese componente principal es la que está vinculada a la cuestión delictiva. Entonces nosotros necesitamos de alguna manera llevar un abordaje integral. Y creo que el gobernador lleva 30 meses de gobierno y tenía que haber planteado las cosas de otra manera. Una amplia convocatoria que nunca se hizo. Los términos del acuerdo fiscal en la provincia están vencidos. Se ha dado una fecha tentativa, que era el 31 de marzo, para el cumplimiento de algunas acreencias que la Nación tiene con la provincia importantes en cuanto a la estimación que se hizo, ¿no?, de los montos que la Nación le adeuda a la provincia por las detracciones que históricamente vino haciendo. Sí. ¿Cómo se resuelve este tema? Porque la solución no llega del problema. Mire, lo primero que hay que partir de que la decisión tomada por el Poder Ejecutivo de acompañar el pacto fiscal en noviembre fue equivocada. Fue un error. Porque la verdad que ese pacto al único distrito que benefició fue a la provincia de Buenos Aires. A la gobernadora Vidal le aseguró 44.000 millones de pesos para el año 2018 y le aseguró 24.000 millones, le aseguró 44.000 para el 2018 y 25.000 para el 2019. 69.000 millones que van a la principal provincia, a la provincia de Buenos Aires. Ahora, a Santa Fe, nosotros lo único que nos trajimos de ese compromiso fiscal, de ese pacto fiscal, fue la posibilidad de que al 31 de marzo nos dijeran cuánto nos iban a pagar y cuándo nos iban a pagar. Pasó el 31 de marzo, no sabemos cuánto nos van a pagar ni cuándo nos van a pagar. Y lo único que nos dejó el pacto fiscal a los santafesinos fue un aumento de impuestos, porque el mismo día que se votó el pacto fiscal, nosotros no lo votamos y no lo acompañamos, entre el acuerdo entre radicales, socialistas y diputados del PRO, ese día también se aumentó el impuesto inmobiliario en Santa Fe. Entonces la única cosa que fue negativa fue para nuestros comprovincianos, que se le aumentó un impuesto, pero a Santa Fe no vino un solo peso. Yo utilizo un dicho que a veces, no sé si es muy feliz, pero esto como que te roben la cartera y te inviten a comer, porque te están pagando con la plata tuya. Nosotros tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que determina que a Santa Fe le tienen que dar una determinada cantidad de dinero y el gobierno nacional los tiene que pagar. Lo que está haciendo es dilatando. Y si usted me pregunta qué pienso, yo creo que no nos van a pagar. Creo que hay una decisión política del gobierno nacional no pagarnos. Creo que el gobernador Lichtin tendría que denunciar este pacto fiscal. Se tendría que poner al frente. Y una de las maneras de denunciarlo es llevar adelante una política tarifaria distinta, donde nosotros retrotraigamos tarifas a noviembre, paguemos lo que estábamos consumiendo a valores históricos y vayamos a discutir con la Nación a ver qué es lo que tendremos que hacer, porque esto es lo que nos está afectando a los santafesinos. Bueno, usted habla de la cuestión tarifaria, ¿no?, que es un tema delicado. Pero ayer el gobernador, discúlpeme, pero ayer el gobernador en su mensaje nos dijo que nos va a generar una comisión para analizar el costo de la energía. Mire, yo me acuerdo de lo que decía el general Perón. ¿Sabe qué decía? Cuando usted no quiere hacer nada, cree una comisión. Entonces, me parece de que acá ya no se terminó el tiempo de la comisión. El gobierno de la provincia de Santa Fe, que tiene posibilidades de hacer cosas, porque no es solamente el gobierno nacional que nos sacó los subsidios y que esto se traslada a los costos y lo está pagando la gente de una manera terrible, y lo está pagando la pequeña y la mediana empresa, que es la gran generadora de trabajo en Santa Fe. También el gobierno puede hacer cosas, porque usted lea el componente de la factura. Cuando llegue a su casa, haga el ejercicio que yo le voy a proponer. Mire la factura, a usted le va a dar una determinada cantidad de consumo de acuerdo a la cantidad de kilovatts que consume. Y eso le va a dar un monto determinado, vamos a poner el valor 100. A renglón seguido vienen una serie de leyes que están ahí abajo.
una ley que le cobran el 0,6% por lectura de medidores, otra ley que le cobran para electrificación rural de 1,5%, otra que dice cuota de alumbrado público, el intendente de esta ciudad la denunció para que no se pague, porque la verdad que hay una doble imposición, porque usted te paga una tasa municipal. ¿Es correcta la decisión del intendente? Mire, yo creo que, no sé si es correcta, la tendrá que evaluar él con sus concejales, pero me parece que sí, de que no se puede pagar dos veces por un mismo tributo. Usted dice claramente, dice, cuota de alumbrado público. ¿Sabe cuánto significa en su factura? El 13,40. Entonces, cuando usted suma todos estos ítems que yo le dije, termina sumando casi un 24%. Entonces, ese valor 100, que era el valor que usted tenía de consumo, le tiene que agregar un 24%, usted paga 124, pero no termina la cuenta ahí, porque después tiene un 21% de IVA que le cargan. Entonces el ingeniero Macri, a través de una actitud demagógica de trasladarle el problema a las provincias, de decir que tienen que bajar los costos, él podría bajar el IVA. Él podría bajar el IVA al 10,5, porque además es un impuesto coparticipable, entonces entre todos tratamos de bajar la carga tributaria. Ahora, ¿de dónde sacan los recursos la provincia? Tendrían que hacer estas cosas. Ayer el gobernador, ¿qué dijo? No, son cifras ínfimas. Y si son tan pequeñas y tan ínfimas, ¿por qué no las sacamos? ¿Por qué no le demostramos a nuestra gente que tenemos voluntad de que queremos contribuir en lo que están pagando todos los días? ¿Sabe cuántos medidores se están cortando hoy por día? ¿Y cuántos se vuelven a conectar? De cada 10 que se sacan, solamente 5 se reconectan. ¿Los otros 5 qué hacen? ¿Se alumbran a vela? No, se enganchan. Esta es la realidad. Y eso no solamente está pasando con el consumo domiciliario, pasa con los pequeños comercios, pasa con las granjas, con las panaderías, con los maxi kioscos. Luis, bueno, viene un año electoral, 2019. Hay un panorama por delante, yo diría importante, en una provincia que lógicamente tiene hoy 3 fuerzas políticas con representación parlamentaria, básicamente 3 fuerzas políticas importantes con representación parlamentaria. Están los partidos minoritarios que adhieren, por supuesto, a distintos frentes políticos. Así es. ¿Cómo ve el frente del justicialismo para el año 2019? Mire, yo lo veo con grandes posibilidades. Si somos capaces de establecer un marco de acuerdo y de participación interna que garantice que a través de un proceso de selección, que tiene que ser la interna abierta, obligatoria y simultánea, que le garantice a todos los sectores sobre la propuesta que tiene que ser clara, concreta y específica de cara a los santafesinos, nosotros podemos ganar la provincia de Santa Fe. Cuando hablo de propuestas claras, concretas y específicas, tiene que empezar primero por un régimen tributario. Nosotros tenemos que tener un régimen tributario distinto en Santa Fe, porque necesitamos un Estado que maneje recursos. Si no, ¿con qué vamos a brindar salud? ¿Con qué vamos a brindar educación? Ahora, el tema es de dónde sacamos la plata. Y yo le quiero dar un ejemplo. ¿Usted sabe cuánto paga el kiosco de acá a la vuelta? Paga el 3,6 de ingresos brutos. ¿Sabe cuánto paga Cargill, Vicentín, Bunge? 0,25. 0,25, amigo. Me parece que hay un error. Entonces ahí tenemos que modificar el régimen tributario. Tenemos que tener un régimen diferencial de las tarifas. Nosotros no puede ser de que a nuestra pequeña y mediana empresa, que genera el 75% del trabajo en la provincia de Santa Fe, no tengamos una tarifa diferencial. Yo recorro la provincia, como le dije hace un ratito, y ¿qué me encuentro? Que me cuentan los intendentes, los presidentes de comunas, las entidades gremiales y empresariales, de que todos los días hay gente que es expulsada del mercado laboral. Entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros del Estado? ¿Cuáles son los grandes emprendimientos productivos y de desarrollo que garanticen una mano de obra intensiva para contener a esa gente que es expulsada de otros segmentos? Más allá de... Si el peronismo hace eso, puede ganar. ¿Hay liderazgos naturales en el peronismo? No. ¿Hay líderes naturales hoy en no. la provincia? En la provincia de Santa Fe no. En la provincia de Santa Fe no. Yo tengo un análisis que lo digo, y se los digo a mis compañeros y también lo comparto con usted y con sus televidentes. Yo creo que hoy en el justicialismo santafesino tenemos muchos dirigentes con vocación de candidatos. Tenemos pocos dirigentes con vocación por construcción política, que son dos cosas distintas. La construcción política depende de otras cuestiones. Tiene que ver con la propuesta, tiene que ver cómo usted analiza la fuerza con la que va a competir, con el análisis de cuáles son los mejores candidatos. El candidato siempre tiene una posición que anda por el medio, porque como no le quiere ser antipático a nadie, entonces nunca fija posiciones extremas, siempre es limitado en lo que dice, tiene una orientación determinada a su estética y a su dedicación y cuidado personal, y me parece que hoy nosotros necesitamos dirigentes mucho más comprometidos, que le digan a la gente qué es lo que van a hacer y que después lo cumplan. Eso es lo que necesitamos. Eso del justicialismo usted dice que hoy no los tiene. Naturalmente no. Yo creo que hay que tratar, por eso hablo de construir un acuerdo que nos permita llegar a una unidad de acción y a una estrategia común para que podamos avanzar en una cuestión de que signifique transformar a Santa Fe. Porque Santa Fe es una provincia que tiene un enorme potencial. Es una provincia que tiene una diversidad de producciones, tiene una capacidad de crecimiento y de desarrollarse notable. Lo que tiene que hacer es romper esa ligazón que hoy
yo sé que al gobernador no le gusta, pero esa ligazón que hoy tiene demasiado referenciados en las políticas nacionales, porque esas políticas nacionales vienen conspirando contra nuestra provincia. Nosotros tenemos que marcar diferencias, y tenemos que marcar diferencias en cada una de las cosas que yo les dije. ¿Cómo puede ser de que nosotros, a ver, qué hizo La Pampa con el ingreso de cerdo en su provincia? El gobernador marcó un decreto donde no permite la entrada del ingreso de cerdo del mercado americano. Y nosotros tenemos una industria porcina importante en Santa Fe, ¿por qué no hacemos lo mismo? Le hago una pregunta. Viene un año legislativo complejo, Sí. con muchos debates, y obviamente, probablemente, uno de los próximos debates que más duros se den va a ser este de la necesidad de la reforma de la Constitución con el mensaje que ha mandado el Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo ve los números usted? No hay ninguna posibilidad. Si se trata, mire, la única manera que la Cámara se exprese en sacar la necesidad de la reforma es de que vote mi proyecto. No hay ninguna posibilidad que prospere el del gobernador, porque lo que le dije al principio no cuenta ni con los consensos ni con los acuerdos que le permitan llegar a una mayoría especial. Esa mayoría especial necesita de 34 voluntades, 34 legisladores que voten a favor de la propuesta. Y no están dentro del bloque oficialista. Pero no porque lo digo yo, lo dice la realidad. Entonces, por eso yo insisto tanto en presentar esta alternativa, porque si es verdad que se quiere modificar la Constitución, tiene que votar mi proyecto y elegir los convencionales el año que viene con el gobernador. ¿Y su proyecto tiene consenso en los otros bloques? ¿Ha consultado con los representantes políticos? Mire, ayer fue un día muy particular en la legislatura y por lo que fui conversando informalmente con varios legisladores, estoy seguro de que hoy reúne mucho más consenso el mío que el del gobernador. No sé si llegamos a los números suficientes. Habría que hacer una cosa que no se establezca como una competencia para ver quién gana, que no es mi intención. Yo no es que le quiero ganar al gobernador. Ojalá el gobernador entienda que nosotros lo que le estamos haciendo, le estamos dando una herramienta para que él pueda efectivamente consagrarse como que sea el gobernador que manifestó la vocación de reformar la Constitución y que lo logró. Y que deja la convocatoria para el año que viene con fechas y con plazos específicos. Y que no lo viva como una competencia. No es mi intención. Nosotros somos profundamente reformistas. Y todo nuestro proyecto es absolutamente perfectible. Lo que no queremos es que decaiga esa voluntad. Lo que no queremos es que termine fracasando porque a lo mejor no se logran los objetivos que el gobernador pensaba y entonces, como le dije hace un ratito, termine cajoneada. Le pregunto por algunos dirigentes del justicialismo que la gente menciona en la calle, ¿no? Sí, sí. ¿Qué piensa del senador nacional Omar Perotti? ¿Es un hombre potable dentro del justicialismo? ¿Ha tenido algunos Es cuestionamientos? un hombre que ha encabezado las listas del justicialismo en un momento particular y ha llevado adelante una buena recaudación. No sintetiza la voluntad mayoritaria. Tendrá que ver de qué manera logra los acuerdos y efectivamente quiere ser gobernador de Santa Fe. La arquitecta Bielsa, que es una figura que ha reaparecido en Rosario días pasados, conversando con distintos sectores políticos, en Ojalá actos se políticos. presente, porque la mayoría de los dirigentes que quieran participar, que puedan hacerlo a través de un proceso de selección interna, a mí me parece bien que participen todos. Yo no excluyo a nadie, como tampoco quiero que me excluyan a mí, por supuesto. ¿Cómo ve la actualidad del partido hoy, el justicialismo en la provincia? La estructura partidaria. Y la estructura partidaria en Santa Fe, yo he sido crítico de esa estructura. Me parece que ahora estamos entrando en una etapa que hay que salir de la crítica para pensar en la construcción, pero yo prefiero una conducción que esté no solamente legalizada como una constitución formal, sino que además esté legitimada. Y para que esté legitimada tiene que ser votada por los afiliados. La doctora Rodenas tuvo aspiraciones en las últimas elecciones, desde ya que hizo un trabajo, yo diría un trabajo político recorriendo la provincia. ¿Cómo la ve usted? La veo como una dirigente que ha llegado recién a nuestra fuerza, con gran vocación, con una excelente elección que hizo, porque la hizo además en muy poco tiempo, con un acompañamiento importante también de dirigentes, tanto de senadores como de dirigentes gremiales, y me parece que es una figura que hay que tener en cuenta. Hoy el justicialismo santafesino no se puede dar el lujo de desdeñar de nadie. Hoy somos todos necesarios, y pues me parece que la diputada Rodenas puede cumplir un rol importante. Tendrá que decidirlo ella, de lo personal, o el grupo político que la acompaña, pero me parece que tiene un largo camino para recorrer. Y lo último que le pregunto, Rubeo, ¿cómo ve la situación de los dirigentes que han sido enrolados en la línea denominada kirchnerista hoy en la provincia? Agustín Rossi, por caso, hablemos de, en el caso la particular, senadora Sagnun, que también ha estado... Mire, yo creo que hay una etapa en la cual yo tuve una activa participación y luego después por cuestiones que no me sentía representado decidí alejarme. Si en el caso particular de Rossi hay que mantenerle la coherencia que ha tenido, él es un hombre que ha manejado siempre un mismo discurso, se ha mantenido en un mismo lugar y eso le ha dado un lugar de respeto. Ahora después serán los afiliados, los vecinos de Santa Fe que tendrán que decir qué rol tienen que jugar cada uno. Ahora yo vuelvo a insistir, cuando uno dice que son todos necesarios, hablo de todos. Y todos son todos, no hay que excluir a nadie.
Rubeo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su tiempo. No, Sobre todo sabemos claro. que ha tenido una semana movida con reuniones en Santa Fe, en Rosario, viajes, ida y vuelta. no. Pero bueno, gracias por estar con nosotros y compartir estos conceptos políticos y que tienen que ver con la estricta actualidad, ¿no? Ha sido muy amable. Agradecido soy yo porque además me permite comunicarme con toda esa gente que está detrás de cámara que yo de otra manera no podría hacer, así que el agradecido soy yo. Muy gentil. Bueno, con el diputado provincial Luis Rubeo estamos cerrando este bloque de Somos Debate. Vamos a seguir, tenemos más temas para compartir esta noche. Los esperamos enseguida.